La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor, el sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. Descubre en nuestras tiendas una amplísima gama de productos sorianos. Embutidos, cerveza con esencia celtíber artesanal, repostería, miel, vinos, patés y, como no, nuestros exquisitos torrenos y mantequilla de Soria. Todo ello con la máxima calidad. Además, podrás encontrar un sinfín de recuerdos de Soria, como llaveros, imanes, camisetas, dedales, tazas, souvenirs, para llevarte un gran recuerdo de nuestra tierra. Abrimos todos los días, incluso festivos. Disfruta los rincones con más encanto de Soria. El Rincón de Soria, junto a la iglesia de Santo Domingo, y el Rincón de Machado, junto al Instituto Antonio Machado. L&M Decoración Textil, más de 30 años de experiencia en el sector. A la vanguardia en la decoración textil. Visillos, tapicerías, cortinas técnicas, paquetos, nórdicos, alfombras, papeles pintados, sábanas, toallas. L&M Decoración, asesoramiento personalizado sin ningún tipo de compromiso. Visítanos en el Pasaje Beltrán. En Gimnasio Multisport Gálvez ofrecemos una gran variedad de actividades deportivas, tanto dentro como fuera de nuestras instalaciones, aprovechando así los espacios que nos ofrece la naturaleza soriana. Donde acaba tu gimnasio, empieza Multisport Gálvez. Ven a conocer la nueva colección de Galerías Guisan. Las mejores prendas de abrigo, las últimas tendencias en moda, bolsos y complementos en tu tienda de siempre. Galerías Guisan, como siempre, marcando tendencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a dedicar este espacio a hablar de cómo podemos actuar ante una resolución administrativa. Todos nos ha pasado muchas veces, nos pasa en nuestra vida, tanto en la vida personal como en cuestiones de trabajo o de ocio incluso, que a veces recibimos o nos enfrentamos a resoluciones administrativas que establecen alguna decisión o alguna cuestión que no estamos de acuerdo con ella. Entonces debemos conocer cómo actuar ante esas resoluciones administrativas, qué actuaciones debo seguir si no estoy de acuerdo para impugnar esa resolución o para formular alegaciones, en definitiva para tratar de atacar, si me permiten la palabra, esa decisión de la administración frente a la que no estamos de acuerdo. Esto nos puede ocurrir en muchos ámbitos, como digo, y también puede ocurrir frente a resoluciones administrativas muy diversas. Por tanto, en principio no sería fácil establecer una única forma de actuar, pero sí que es verdad que hay una serie de patrones que se repiten, que debemos conocer, y ello sin perjuicio de que, dependiendo de qué actuación concreta sea o de qué administración concreta se trate, pues pueda tener luego unas actuaciones particulares o específicas que deberíamos llevar a cabo. Pero en principio creo que podemos hablar de alguna serie de actuaciones o conocimientos que debemos tener frente a esa resolución de la administración. La administración o las distintas administraciones, puesto que no hay solo una administración, hay distintas administraciones, pues intervienen en nuestra vida en muchos aspectos y eso puede dar lugar a múltiples resoluciones. Existe una normativa general, que nos establece lo que sería el procedimiento administrativo, lo que se llama el procedimiento administrativo, y luego, como digo, puede haber resoluciones específicas. Hasta ahora, durante
unos cuantos años pues ha habido una ley que era la ley 30/92 del procedimiento administrativo común y de régimen jurídico de las administraciones públicas. A partir de octubre de este año 2016, pues esa única ley que teníamos se ha convertido en dos leyes, que son las leyes 39 y 40, ambas del año 2015, pero han entrado en vigor en octubre del año 2016 porque tenían lo que se llama una vacatio legis, un periodo de entrada en vigor bastante largo, que era un periodo de un año. Por eso, aunque son las leyes 39/2015 y 40/2015, una nos habla del procedimiento administrativo y otra nos habla del régimen jurídico de la administración, ¿no? En realidad pues ahora dos leyes vienen a regular lo mismo que antes regulaba una, pero es verdad que se han introducido pues algunas importantes modificaciones. Bueno, vamos a hablar sobre todo lo que es la ley del procedimiento administrativo. Esa ley lo que nos viene a regular es cómo se regulan en general los procedimientos de las administraciones públicas y cómo debe actuar el ciudadano en general frente a esos procedimientos o ante esos procedimientos o dentro de esos procedimientos de las administraciones públicas. Quizás las novedades más importantes, puesto que hay muchas otras cosas que no cambian, sí que se hacen matices o se regulan de otra manera, pero quizás las novedades más importantes o la novedad más importante que te establece esta nueva ley del procedimiento administrativo, pues pueda centrarse en unas pocas cuestiones. La primera, la generalización de la utilización del procedimiento electrónico. Antes lo que era presentar escritos y llevar papeles y que te entregaban papeles y todo era al final un expediente, un montón de papeles, pues ahora se generaliza la utilización del expediente electrónico, de manera que todos los documentos, todos los escritos que se presenten ante la administración, pues tienen luego que formar parte de un expediente electrónico a través del escáner, convirtiéndolos en documentos escaneados, y luego tiene que haber una lista, una relación de todos esos documentos. También la presentación de escritos por vía telemática, no para todo el mundo, pero sí también para las personas jurídicas y para los profesionales. Los abogados tenemos que actuemos en nombre de nuestros clientes ante las administraciones públicas, pues ya lo tenemos que hacer a través de escritos por vía telemática, no antes en papel como se llevaban, sino ahora por vía telemática, a través de la firma electrónica, en fin, que procedimientos que se están también generalizando en otros aspectos. Cuestión muy importante también del procedimiento administrativo, que lo diferenciaba del procedimiento judicial, era el sábado, la consideración del sábado como día hábil, que así era en el procedimiento administrativo, mientras que en el procedimiento judicial, ya desde hace unos años, pues el sábado se había convertido en un día inhábil. Bueno, pues esta nueva regulación establece que el sábado es un día inhábil, lo cual es quizá una de las cuestiones más importantes. Tengan en cuenta que en los procedimientos administrativos y en las actuaciones ante el procedimiento administrativo es muy importante, fundamental, el tema de los plazos, el cómputo de los plazos. Claro, no es lo mismo que el sábado sea hábil a que sea inhábil, puesto que si es inhábil pues ya contaríamos con un día más, ¿no? Y además, sobre todo teniendo en cuenta que los sábados normalmente las administraciones públicas no están abiertas al público y por lo tanto pues un plazo que acababa el sábado pues era complicado llevar si esperaba uno al último día y era el sábado, pues era complicada su presentación. Sin embargo, ahora el sábado, por supuesto, aparte de los domingos y los días festivos, pues los sábados también son inhábiles, con lo cual se equipara al procedimiento judicial. Establece también algunos matices en cuanto a el otorgamiento de representación, la capacidad y representación, ¿no? Se puede hacer un apoderamiento ante la propia administración, que antes no se podía, solamente se podía comparecer con un poder notarial. Bueno, pues ahora también hay la posibilidad de hacer unos apoderamientos que se llaman apud acta en la propia administración. Hay un registro, también tiene un registro de apoderamientos. Se otorga capacidad de actuación a determinadas figuras colectivas sin personalidad jurídica, grupos de personas sin personalidad jurídica,
que con la regulación anterior no podían, puesto que solamente podían intervenir, aparte de las personas físicas, pues las personas jurídicas, es decir, las entidades colectivas que sí tienen personalidad jurídica, como son las sociedades, como son las corporaciones, como son las fundaciones o como son las propias administraciones. Bueno, pues ahora también se confiere esa capacidad para intervenir en el procedimiento administrativo a determinadas figuras colectivas sin personalidad jurídica. También se establece alguna novedad en cuanto a lo que son las notificaciones, ¿no? O sea, ahora se puede proceder a notificaciones por vía telemática, lo cual genera no poca polémica, ¿no? Cuando antes las notificaciones tenían que ser por correo postal, ¿no? Por correo certificado normalmente con acuse de recibo. Bueno, pues ahora se puede realizar también por vía telemática, con las implicaciones que ello supone, claro, en cuanto a que uno no va a recoger la comunicación cuando quiere, dentro del plazo que podía estar en correos, ¿no? Sino que ahora te llega la notificación por vía telemática, y está eso regulado de alguna forma, garantiza un poco más la recepción de esa resolución para el destinatario de la misma. Y luego también podríamos destacar como la posibilidad de que personas que son parte de un procedimiento administrativo sancionador puedan librarse de la sanción o puedan ver reducida la misma si colaboran en el esclarecimiento de esos hechos ante la administración, facilitan datos que puedan favorecer, como digo, el esclarecimiento de los hechos. Lo que se ha comentado de alguna manera, se ha dicho que esta reforma de alguna forma puede estar fomentando la presentación de denuncias por los propios particulares, ¿no? Cuando se está favoreciendo, como he dicho, el que los particulares que puedan verse afectados por un procedimiento sancionador pues puedan ver reducida o incluso eliminada la posible sanción si colaboran en el esclarecimiento de esos hechos. Bien, como digo, estas son las novedades más importantes, muy resumidamente, de lo que sería la nueva regulación del procedimiento administrativo, pero quizás como particulares, ¿no? Como ciudadanos, como administrados, que nos vemos todos o nos podemos ver muchas veces en la vida afectados por un procedimiento administrativo, ¿qué es lo que es más conveniente o más necesario que sepamos? Bueno, pues en primer lugar es muy importante que le demos la debida importancia a la resolución administrativa, al documento o a la notificación que recibimos de la administración. Como digo, pueden ser de muy diversa naturaleza, eso sí que nos llevaría a muchos otros programas, pero todos estos documentos o todas estas notificaciones tienen en común que contienen una resolución, una decisión de algún órgano de la administración, algo que nos comunica la administración que nos afecta directamente, y por lo tanto esa notificación nos tiene que decir cuál es esa decisión, en qué consiste, qué es lo que nos están informando o qué no es lo que nos están comunicando, y también nos tiene que decir si ante esa comunicación cabe la posibilidad de que realicemos algún tipo de actuación, que es lo que ocurrirá en la mayoría de los casos, salvo que sea una mera información o una mera comunicación que se nos haga como algo general y como mera información, pero en la inmensa mayoría de los casos lo que nos comunicará la administración será una actuación o una decisión frente a la que podemos realizar alguna actuación. Por eso es importante siempre que nos llegue una notificación de la administración, si nos llega por vía telemática o si nos llega, como ocurrirá la mayoría de las veces, por correo certificado con acuse de recibo, muy importante que anotemos siempre el día exacto que lo hemos recibido. Hay personas o que no lo anotan o que lo anotan en el sobre, luego el sobre se tira o se pierde. No, lo más aconsejable es anotarlo siempre en el propio documento. Al principio, notificado, recibido tal día. Muy importante, porque luego contendrá información no solo de lo que nos dicen, sino de qué es lo que podemos realizar. Y normalmente nos pondrá que podemos realizar frente a esa comunicación o bien un escrito de alegaciones o bien algún tipo de recurso. O quizás nos esté requiriendo la administración para aportar algún tipo de documento.
ocurrir a veces, por ejemplo, con la administración tributaria, ¿no? Se abre cualquier tipo de expediente de gestión o de inspección, y nos están solicitando la aportación de algún documento. Y eso sí, siempre va unido a un plazo, por lo tanto es importante que anotemos bien el plazo. Luego computarlo, aquí, quitando los días inhábiles, como digo, los sábados ahora ya también son inhábiles, con lo cual pues es un día más que hemos ganado, ¿no? Luego tenemos que ver si realmente esa actuación es un requerimiento de aportar documentación o cumplimentar la misma dentro de plazo, o si tenemos posibilidad de hacer alegaciones o hacer algún tipo de recurso. Eso tenemos que mirarlo bien, porque los procedimientos a veces son más sencillos, pero otras veces son bastante más complejos, los procedimientos ante la administración. Y sobre todo cuando son más complejos, puede haber varias fases dentro del procedimiento administrativo en el cual podamos realizar algún tipo de alegaciones o de recursos. Conviene siempre que estudiemos bien, nos asesoremos bien, si es conveniente que en esa primera fase formulemos alegaciones, o quizá sea más conveniente que esperemos a una segunda fase, etcétera. Esto a veces, sobre todo cuando el procedimiento es de alguna cuestión un poco más compleja, ¿no? O un poco más cuantiosa, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, piensa en una sanción, ¿no? Pues asesorarse bien, porque no siempre pueda resultar más conveniente para el administrado intervenir en esas fases de alegaciones desde un principio. A veces suele resultar más conveniente esperar a una fase más avanzada del procedimiento. En todo caso, como digo siempre, consultar a un abogado. Los abogados estamos precisamente también para determinar, en primer lugar, cuál es el momento en el que debe iniciarse esa actuación, ¿no? de intervenir activamente en ese procedimiento administrativo, y por lo tanto saber cómo debe realizarse esa actuación, si es a través de un escrito de alegaciones o ya estamos en una fase de recurso. Puede ocurrir a veces que la administración, en esa resolución, de cualquier administración, como digo, puede ser la administración local, un ayuntamiento, la diputación, puede ser la administración autonómica, la comunidad autónoma, cualquier organismo de la comunidad autónoma, la administración general del Estado, ¿no? La administración nacional, de cualquiera de sus ministerios o cualquiera de sus organismos, en fin, cualquier ente público o administración que nos esté comunicando, que esté iniciando un procedimiento administrativo. Bueno, pues hay que saber que a veces nos establecen la posibilidad de establecer lo que se llama un recurso de reposición, es un recurso ante el propio órgano que ha dictado esa resolución. Bueno, pues es conveniente saber si es necesario realizar este recurso, porque a veces ese recurso no es un recurso obligatorio, sino que es un recurso potestativo, un recurso que se puede interponer o no según quiera el administrado. Lo más importante ante un procedimiento administrativo es que no perdamos ninguna opción de actuar, es decir, que no dejemos de realizar ninguna actuación legal dentro de ese procedimiento administrativo que nos pueda impedir no solo lo que sería, por ejemplo, la defensa, ¿no? Defendernos ante una resolución que consideramos injusta. Bueno, pues que no solamente nos impida la posibilidad de defendernos, sino que, quizás mucho más importante, nos impida que podamos luego, posteriormente, seguir adelante con esa reclamación por vía judicial. Tengan en cuenta que el procedimiento administrativo tiene un inicio y un final, y cuando el procedimiento administrativo se termina, cuando ya, como se dice habitualmente, se ha agotado la vía administrativa, estamos ante el último acto, ante la última actuación de la administración, que se llama causa estado, agota la vía administrativa, pues entonces ya tendremos que decidir si continúa o persiste esa resolución desfavorable, si decidimos iniciar actuaciones en vía judicial ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que es la jurisdicción especializada en este tipo de cuestiones. Pero no podremos iniciar la vía contencioso-administrativa si hemos dejado de realizar alguno de los pasos necesarios en la vía administrativa, en la vía del procedimiento administrativo. Por eso es importante que estudiemos siempre con mucho cuidado los plazos que se nos dan y las posibilidades de recursos u otro tipo de actuaciones. Tiene que venir, la administración está obligada a informar a los ciudadanos de cuáles son las actuaciones que el ciudadano puede realizar frente a cada una de estas resoluciones, y de hecho así suele venir casi siempre, y si no, mal hecho, suele venir casi siempre.
¿Cuál es la actuación que procede? Escrito de alegaciones, recurso de reposición, recurso de alzada. ¿En qué plazo y ante qué órgano? Esto siempre nos lo tendrá que decir la propia resolución. Y es muy importante que estudiemos siempre, para lo cual es muy conveniente asesorarse, cómo vamos a realizar ese tipo de actuación, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a adelantar? Suele ser muy importante también en los procedimientos administrativos que no nos dejemos de realizar alguna de las alegaciones que consideremos relevantes en nuestra defensa, porque suele estar el objeto de debate de los procedimientos judiciales posteriores, suele estar limitado por aquellas cuestiones que hayan sido objeto de debate en el procedimiento administrativo previo. Esto tanto para el administrado como para la administración. No podremos introducir en el procedimiento judicial posterior pretensiones que no hayamos introducido en el procedimiento administrativo previo. Ya digo esto en general, luego habría que ver los procedimientos concretos, de qué administración se trata, de qué cuestión se trata. No es lo mismo un expediente de la inspección de la agencia tributaria que una sanción de tráfico, por ejemplo, de la Dirección General de Tráfico. Luego cada uno lleva sus particularidades específicas, pero en general este tipo de actuaciones se van a repetir siempre, ¿no? La resolución administrativa, las posibilidades de actuación, etcétera. Y si luego realmente se ha agotado la vía administrativa, hemos llevado a cabo todas estas actuaciones que nos permite el procedimiento administrativo en vía administrativa, en fase administrativa, y la decisión de la administración se mantiene o seguimos estando en desacuerdo con esa decisión, entonces tendremos que iniciar la vía judicial frente a esa resolución administrativa. Es importante saber, como regla general, que las decisiones de la administración, las resoluciones de la administración son resoluciones ejecutivas, es decir, que independientemente de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con esa decisión, la decisión se lleva adelante por la administración. Y aunque luego uno la impugne ante los tribunales, pues esa decisión, por ejemplo, una sanción, pues esa sanción se habrá tenido que pagar. Se puede solicitar la suspensión de esa ejecución, se puede solicitar la suspensión de la efectividad de esa resolución de la administración en vía administrativa. Es difícil que se conceda, pero está en la ley y bueno, pues están las opciones de hacerlo y cuáles son los requisitos que se debe cumplir, los requerimientos de afianzamiento, etcétera. Pero si no es así, debemos saber que las decisiones de la administración son decisiones ejecutivas, independientemente de que uno luego las lleve adelante o las recurra o las impugne en vía judicial. Básicamente esto quizás es lo más importante que debemos saber de los procedimientos administrativos. Como digo, siempre muy importante no dejar en un cajón o de lado esa carta que nos ha llegado de tráfico o de la comunidad autónoma o de Hacienda o del ayuntamiento o de la Diputación. Como digo, no dejarla de lado en un cajón, sino abrirla bien, anotar el día que lo hemos recibido y mirar siempre al final que nos pondrá esas posibilidades de actuación o de intervención que tenemos. Asesorarse bien y luego pues ir siguiendo adelante el procedimiento. A veces los procedimientos administrativos son largos y complicados, pero no importa, realmente esos procedimientos son procedimientos bastante garantistas y están sujetos a actuaciones formales bastante rígidas muchas veces. Bueno, pues no importa, tenemos que cumplir todos esos trámites, todos esos plazos, si queremos luego pues obtener la razón frente a esa resolución de la administración que hemos considerado injusta o que hemos considerado que no se ajusta a derecho. Las administraciones no actúan en interés propio, las administraciones por disposición legal actúan en interés general, en interés de todos, pero eso no significa que no pueda haber actuaciones que sean incorrectas o equivocadas o injustas, que a veces pasa con bastante frecuencia y por lo tanto el ciudadano tiene derecho también a defenderse frente a esas actuaciones. Y para eso debemos seguir, como digo, el procedimiento administrativo según nos establece la ley, y una vez que el procedimiento administrativo se termina,
y queremos seguir adelante, pues iniciar un procedimiento judicial por la vía contencioso administrativa, que ya con sus particularidades, pero bueno, se parece un poco a los procedimientos judiciales de otras materias, con sus particularidades, con sus peculiaridades, como digo, pero ya es un procedimiento ante un juzgado, con su demanda, con su fase de pruebas, etcétera, etcétera. Importante que hayamos cumplido todos los trámites del procedimiento administrativo. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos otro día. Muchas gracias.